hacer una organización de todo lo que han visto hasta ahora, de todos los temas para que los identifiquen bien. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda ahora, antes de comenzar. Hola, profe. Bueno. No, pregunta. No hay problema. No, yo igual iba a hacer otra consulta, preguntados. Sí. Bueno, yo tenía una consulta de la clase, creo que era pasada, a ver si tengo la fecha, el 14 del 10, hace un rato. Que resolvimos un ejercicio en el que teníamos que encontrar a qué era igual WL rayita. Sí. Y así encontrar después el vector de cargas. Y sí. bueno, en una parte, justo antes de llegar al resultado, habías escrito que llegamos a la expresión de 2 por B por una matriz que es 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. Y multiplicado por un vector que es la derivada de phi rayita con respecto a i en el punto 0, 0 y en el punto 3, 0. Sí. Pero el tema es que yo no logré llegar a esa expresión y traté de hacerlo de otra forma y no llegué a los resultados que vos habías puesto. Bueno, yo te comparto pantalla. ¿Vos tenés una foto de esto? Sí. Bueno, yo te comparto para ver bien cuál es el ejercicio y ahí lo vemos. Vale. Ahí ya tendrías que poder. No me acuerdo bien cuál fue el ejercicio, ahora vos mostrame y lo vemos. Bueno, a ver, para que lo estoy buscando. Profe, ahora sí, mientras la compañera busca, yo le quiero hacer una consulta, si sabe cómo se manejan ahora por el tema de si tengo que pedir un certificado de que rindo el viernes, si se lo tengo que pedir a usted o a la profe de la teoría, o como antes lo pedíamos en el departamento de alumnos y lo firmaban nada más, pero ahora no sé. Mira, no sé bien cómo se maneja eso, pero sí hay en PEDCO, Pablo puso el formulario ese para que lo puedan bajar. Y no sé, para que estoy mirando acá. Un segundo, mientras comparte Emilia, voy a mirar acá en PEDCO. ¿Al principio o...? No, está ahí en la parte donde hay avisos. Alumno en condición, novedades, encuesta. ¿Dónde están los avisos ahí? Creo que yo no lo veo. Acá. Sí, lo encontré. Sí, acá ves que dice, yo lo estoy viendo, certificado de examen para estudiantes que deban presentar el trabajo similar. Pablo Fonovich lo publicó en la actividad reciente. ¿Lo ves? Sí, ahí lo encontré. Adjunto un certificado que quienes lo necesiten puedan completarlo y firmarlo. Luego nosotros lo devolveríamos firmado, así pueden presentarnos su trabajo. ¿Se lo enviaríamos por los correos o yo esto lo descargo, lo firmo y se lo envío? A ver. Lo que pasa es que no, me tengo que preguntar bien, pero por lo que yo creo debería estar la firma en forma digital y mandárnoslo en forma digital. Déjame que lo confirme y el jueves te digo. Yo creería que es digital. A nosotros nos están diciendo que ustedes tienen que completar eso y nosotros acá dice firma aclaración del profesor, dice, así que ahí ustedes lo deberían firmar por eso. Claro, pero yo creo que esto debe ser todo digital. Bajá anda completándolo y bueno, voy a preguntar para ver el jueves cómo se hace. El jueves te contesto bien. Bueno, gracias, profe. De nada.
Bueno, Dice, comparto entonces. sí, compartí. Acá Marcos Duarte dice que tenés que descargar y firmar, después lo mandás para que lo firmen ellos. Sí, sí, yo creía que todo eso es digital, pero ya te confirmo. A ver, este chico que tenía esa duda, bueno, en realidad lo que podría hacer, yo pregunto esto y ni bien me lo digan, lo publico en el mismo lugar, en avisos, ¿sí? Así lo sabés vos, el chico que preguntó recién y cualquiera que tenga la duda, ¿sí? Yo creería que esto se tiene que hacer en forma digital, pero yo pregunto y, claro, debería ser, ¿a dónde lo mando? ¿Qué correo? Yo creo que a cualquiera de nosotros, lo que podemos firmar, que son ayudantes de primera y JTP, excepto los ayudantes de alumnos, todos podemos firmarlo. Y nos mandás al correo de cualquiera de nosotros. Pero de todos modos, déjenme que averigüe bien cómo hacemos y lo voy a publicar ahí en Petco, en avisos. Donde lo puso, yo creo que todo en formato foto, pero déjenme confirmar. Lo vamos a dejar ahí donde está ahora el certificado que puso ahí Pablo. Bueno, ahí le voy a escribir esto, cuando lo aclare, publico ahí cómo hacemos, ¿sí? Así que estamos. Bueno, Emilia, sí, mostrame lo que tenés ahí. Bueno, habíamos llegado hasta esta expresión. Sí. Pau, ¿crees que te muestre desde el principio? Bueno, veamos. Porque ya lo tengo identificado, es un elemento triangular. Sí. Y nosotros lo que tenemos que hacer primero era el planteo de residuos. Claro. Haces el planteo de residuos. Déjame ver si está bien. Primero, planteo de residuos. Lo primero que tenés es así nomás de forma fuerte. Estoy revisando eso, ¿no? Sí, más la integral acá, WL. Y ahí tendrías que tener la derivada normal. Sí, que después es con respecto de I, porque resulta que justo en esa cara es menos. Sí, está bien. Sí, baja un poquito, quiero terminar. Bueno, eso sería en el borde. Y acá en el dominio está esta. ¿Y cuál me falta? La derivada con respecto de I dos veces también. Y después tenés esto que viene del contorno. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos abajo. ¿Lo debilitaste? Ahí. Espérate que voy a revisar a ver cómo está ese. La pantalla sí veo bien. Bueno, entonces es W. No, gracias, sí, ya está bien, ahora sí, porque yo maximicé y ahora sí veo todo bien. Este con respecto de X, normal en X, menos. Bueno, el primero de arriba está bien, el segundo, normal en Y, también estaría bien. Y después reemplazás lo de la debilitación. Entonces, reemplazás estos dos, que está bien, y ahora me aparece WL normal en X y tenés en Y normal en Y, perfecto. Y del borde en gamma te queda WL rayita positivo, tenía yo. ¿En cuál? ¿Estás acá? No, cuando dice reemplazo las expresiones anteriores, y entonces fui siguiendo el primer renglón, tengo todo igual. Y lo que tengo al final es que esa integral de línea en gamma, que es WL rayita por la derivada de phi con respecto de I, porque yo todavía puse normal. Dame un segundo. Esa derivada con respecto de I está negativa, sí, me quedó igual. Y ¿Estás negativa? Sí, porque yo tenía normal, que no había mirado bien. Y la otra quedó positiva. Porque la estaba restando y después lo que haces es cambiarles el signo, sí. Sí. Pero de todos modos algo está pasando porque a mí me quedó positivo.
Negativa esa última también. Bueno, no importa. Sigamos. Porque no reemplacé acá lo que es WL rayita con WL todavía. Capaz. Bueno, perfecto. Pero después vas a cancelar ese término que tenés que es menos la integral de línea en gamma, WL rayita por la derivada de phi sombrerito sobre I, allá arriba. Ese que está ahí, que es negativo, lo vas a cancelar con... hay uno que no te falta. Sí, la integral en gamma de WL rayita, claro, que está allá. Tenés arriba la integral en gamma de WL por la derivada de phi sombrerito con respecto de I. Y tenés normal I de gamma. Pero normal I es menos 1 ahí. Sí. O sea que esa integral que tenés allá arriba es negativa, la cuarta. Y la otra que tenés, sí. Y la primera que está en la fila de abajo también es negativa, como vos bien la pusiste. O sea que esas dos serían las que se cancelan una con otra. Y la manera de que se cancelen es que WL rayita sea igual a menos WL. ¿Hasta ahí llegaste bien vos? Claro, acá dice, bueno, en esta parte escribí que se me anulan los términos marcados en rosa, que bueno, el rosa no se ve muy bien, pero es este y este término. Entonces, pues me quedo así con solamente este término. Bien, entonces, sí es cierto que WL rayita es igual a menos WL, pero eso es cierto para X, que está entre 0 y 3, e Y, que es igual a 0. Sí. Exacto. Bien. A ver. Capaz que este es el negativo que vos decías, ¿te quedaba? El negativo era el de arriba, el cuarto. Claro, pero porque ya habías reemplazado NI. Pero ese ya se canceló. Así que sigamos. Tenés la integral en gamma. Ahí entendí, perdón. Dice, según los términos marcados en rosa. Después tenés la integral en gamma, como el contorno que me interesa es este. Sobrevive solamente este término, que es la integral en gamma, sí, de menos WL, porque ya reemplazaste, por la derivada de phi con respecto de I de gamma. Sí. Es la integral entre X que va de 0 a 3 para I igual a 0 y queda negativa. Sí, bien. Y después seguís y decís, bueno, esa es la integral que vas a resolver porque en realidad lo único que queda en el vector de cargas, habíamos dicho que en el vector de cargas, hay un apunte, bueno, la teoría, en el vector de cargas, lo que es el F, cuando uno resuelve el sistema K por A más F, en este caso K por phi más F igual a 0, nosotros en la práctica tenemos K por phi más F más R igual a 0. Y esa integral que vos tenés ahí, de X que va de 0 hasta X igual a 3, esa integral estaría en el R para nosotros. Pero en la teoría, junta al F, le agrega directamente los aportes a los nodos que se aportan desde el R. ¿Sí? Es como que suma el F y el R y lo pone en el F directamente. Entonces lo que está resolviendo en la teoría es el sistema K por phi más F igual a 0. Y ese F del que habla la teoría es el que viene de esa integral que tiene cargado, que tiene el P de X ponderado, ¿sí? Más lo que haya en el R que aporte esos nodos. Suma todo y lo denomina F, ¿no? Y ese F es lo que la teoría denomina vector de cargas. Bueno, lo que el método denomina vector de cargas. ¿Por qué? Porque el método de elementos finitos surgió en el ambiente de la ingeniería civil, entonces ese F es el vector de carga. Que para la teoría y para este ejercicio es el F que nosotros conocemos que viene del dominio más lo que estaba en el R, todo junto. Pero resulta que el F que viene del dominio que nosotros conocíamos, acá es 0. Si vos miras la ecuación diferencial, ¿subí un poquito?
Si vos miras la ecuación diferencial, el f, que es esa integral que tiene el p de, la función p de x y, en este caso ponderada con el wl, eso no existe, porque resulta que el p de x, y en este caso es 0. ¿Sí? Entonces, lo que es el f para la teoría o vector de cargas será eso que es 0 más lo que aporte el r. Y lo que aporta el r, en realidad, lo único que aporta en este caso es el aporte de esa integral que tenés allá abajo. ¿Te bajó un poquito? Esa integral de línea de gamma, a ver, ahí está. Esa que es integral de línea de gamma menos wl por la derivada de phi exacta con respecto de i. Bueno, esa es la que es el único aporte que tiene. Pero esa no es igual a 0, ¿eh? Sí, sería... claro, sí, no. Sería me 0. falta una. Esa no sería 0. Sería 0 por ahí en otras partes del... Como nosotros lo agregamos, que en otras partes del contorno la consideramos 0 para no hacernos lío. Entonces consideramos 0 eso en las otras caras, esas dos caras que van en diagonal hacia arriba y hacia abajo del triángulo. Bueno, ahí esa integral decíamos que era 0, para que no esté molestando, digamos, con los resultados. Claro. Y que solo va a ser distinta de 0 en esa cara, donde x va de 0 hasta 3 e y vale 0. ¿Sí? Entonces ahí va a ser distinta de 0, no es igual a 0 ahí. Buenísimo. Sí, eso me equivoqué porque lo arrastré desde acá eliminando términos anteriores. Sí. No, pero eso no es 0, lo que sería 0, porque aparte vos tenés, si vos mirás lo que te quedó del residuo, vos tenés todo lo del dominio más eso igual a 0. Entonces no es cierto que eso solo sea igual a 0. ¿Viste? Mirá el planteo arriba. Ahí voy. ¿Está? Sí, suponete que ahí cancelás el cuarto término de la primera fila y el primero de la segunda fila. Esos dos no existen más. Y te queda todo lo que tenés del dominio, bueno, más ese término que está en gamma, pero que no tiene ningún valor, porque es la derivada de phi sombrerito que no la conoces ahí. Y lo que sí te aportaría un valor sería esa derivada en gamma, w rayita, por la derivada exacta de phi con respecto de i. Sí, entonces, ¿qué te sobrevive de acá? Esos 4 términos. Ese, señala el otro. Ese rojo, el del negro. Sí, el que sigue. Pero este es 0. Entonces... Sí, en realidad, bueno, ahí está, más fácil todavía, porque la normal es 0. Bien. Y... Bueno, entonces sería este y este. Sí. Y si el otro de allá arriba no hubiese sido 0, no importa, porque justo está donde estarían las condiciones de Dirichlet y se cancelaría. Así que bueno, sobreviven esos 3. La suma de esos 3 te da 0. Pero no es que el último nada más te da 0. No, tenés razón. No me había dado cuenta y de igual a 0. ¿Sabes qué? Vos le debes haber puesto 0 porque nosotros dijimos la integral en el dominio, o sea, la integral doble en omega x, omega y de WL por P de X, eso sí es 0. Es lo que viene porque como el P de X es 0, toda esa integral va a ser 0, por eso me apareció acá. Entonces, claro. Eso sí, esa doble integral que está en dominio, esa sí es 0. Pero que está en gamma, en gamma, no es cierto que sea 0. Sí es cierto que tenemos que parametrizarla y ver qué aporte tiene. Sí, buenísimo. Esto no sería 0. Entonces, ¿qué hacemos? Como es Galerkin, WL, no es WL, sino que es L, que es el nombre que le hemos dado para triángulos a las funciones de forma, que es una cuestión de nomenclatura nada más, pero es L sub L, es una función de forma. Bien, está reemplazado. Y después te queda la derivada de phi con respecto de i de x. Todo eso estaría bien. Lo que no es cierto es que eso sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué haces? Parametrizás la derivada con respecto de i. Y con razón que la parametrizás porque resulta que me parece que acá no es fija. No es fija, es una función. Con más razón que hay que parametrizar. Bueno, entonces está parametrizado. Ay, me perdí un poquito.
que vos pones ahí, ¿dónde parametrizo la derivada de phi con respecto de i? ¿No? Y la parametrizaste ahí. Sí. Y habíamos dicho que si el valor de esa derivada hubiese sido un valor constante, uno podría parametrizar o no, ¿no? Pero en este caso, que justamente no es constante porque es una función, con más razón hay que parametrizar sí o sí. ¿Sí? O lo digo de nuevo. No, sí creo que entendí la idea, sí. Como no es un valor constante, hay que parametrizar. Claro. Y así. Después, si hubiese sido constante, vos podrías parametrizar o no, igual te va a dar lo mismo. Pero si no es constante, hay que parametrizar. ¿Sí? Bien. Claro, lo que no me acuerdo igual porque es que podemos decir que no es constante porque depende de X, ¿no? No, no es constante por la forma en que está definida. Fíjate que, fíjate cómo está definida esa derivada. Bueno, ahora ya sabemos que la derivada normal, en realidad, en esa cara, es igual a menos la derivada con respecto de y, ¿cierto? Sabemos que eso es igual. Pero fíjate cómo es la derivada normal. Mirá en el enunciado del ejercicio y fíjate cómo está definida la derivada normal. La derivada normal, Claro. ¿ves? Es menos 2, menos 0, menos 0,3 por x. Está en función de x, no importa. Pero es una función, no es un valor constante. Es decir, derivada normal igual 2, por ejemplo. No. En este caso depende del valor de x. ¿Sí? Como es una función que es variable porque no es constante, con más razón parametrizamos. ¿Sí? Entonces, acordándote de cómo es esta derivada, que en realidad eso que vos tenés ahí es lo mismo que decir menos la derivada de phi con respecto de i es igual a todo eso que está ahí. ¿Sí? Pero bueno, nosotros ya lo trabajamos a eso y vamos entonces al final. Acá está. Sí. Entonces, parametrizaste, eso está bien, y ahora la derivada de phi exacta con respecto de i en 0, 0 sería menos 2 menos 0,3 por 0, que te daría menos 2, y la derivada de phi con respecto de i en 3,0 sería menos 2 menos 0,3 por 3, que te daría menos 2,9. Entonces, ¿y eso? Ah, porque ya lo parametrizaste y ahora está yendo al ámbito local y todo para terminar, claro. Ya está Sí, yo lo parametrizado. reemplacé después. Claro, vas al ámbito local, lo volvés y cuando ya hiciste todos los cálculos en el ámbito local, aún con esos valores constantes que serían menos 2 y, como es menos 2 y menos 2,9, o sea, lo único que es dato ahí es la derivada de phi con respecto de i en 0, 0 que te da menos 2. Y la derivada de phi con respecto de i en 3,0 que te da menos 2,9. Eso son valores constantes. El resto, uno viaja al ámbito local para armar, expresarlo en forma matricial, obtener una expresión más simple en forma matricial, reemplaza los valores y vuelve al ámbito global ya con los resultados. Entonces baja un poquito. Ahí vos hiciste, te fuiste al ámbito local, resolviste todo esto. ¿Y acá qué pasó? Y acá ya me parece que me equivoqué en algo. Y sí, también podrías haberlo resuelto porque acá, hacia la segunda estación es el B, que es constante. Sí, ahí viene todo lo que nosotros vimos de esto. Esto está bien. Claro, hiciste la cuenta antes de... Porque lo que hacíamos usualmente nosotros, en lugar de poner el menos 2 y el menos 2,9, lo dejamos expresado genérico, cosa de después. Pero bueno, nada, está bien. Sí, yo estoy pensando en eso, pero creo que no cambiaba mucho. No. Lo que tenés es una expresión ahí genérica y ahora vos tenés que reemplazar L por 1 y L1.
L1, pero la expresión de adentro, la diste vuelta. La expresión de adentro es la misma. Sí, lo he planteado. Y lo resolvés. ¿Cómo que la de vuelta igual, profesor? No entendía. ¿A qué te referís? No, porque vos tenés ahí, antes de que diga para L igual a 1, tenés entre corchetes algo que dice menos, y entre paréntesis 1 menos cita. Y entonces, abajo pusiste menos 1 más cita. Diste vuelta invertiste los signos, eso quizás. Está bien. Sí. Y abajo, ¿qué pasó? Porque es menos 1, 45 por 1 más cita. Y ahora queda, ¿por qué por 1 menos cita después? Por 1 menos cita, ¿esta parte? No, arriba. Ahí. Porque es menos 1, miro arriba yo y dice menos 1,45 por 1 más cita. Y abajo dice menos 1,45 por 1 menos cita. Ni idea. No, me equivoqué. Claro, capaz que ahí está el error. Sí, ahí era un más. Y bueno, ahí tendrías que hacer un menos. Sí, porque viste un más y entonces pusiste el menos que... Claro, pero el más en realidad venía de un menos arriba, lo que pasa es que se invirtió. Claro. Sí, ahí sería 1 más cita. Y tendrías que ver ahí a ver cómo te da el resultado. Sí. Bueno, ahí debe estar el error entonces. Porque después acá, si el signo estuviese bien, ¿estaría bien el desarrollo? ¿O...? Sí, porque estás calculando esa integral que está bien planteada, ¿sí? Tendría que estar bien. Y lo que sí no estaba bien era decir que esa integral en gamma que viene en el contorno es igual a 0. No. Va a tener sus aportes y en realidad eso es lo que pide el ejercicio, el aporte de esta integral, porque como F o vector de cargas para el enfoque en la teoría es esa integral que viene del dominio con WL por P de X más esto que viene en el contorno y lo que viene del dominio es 0, entonces finalmente la única respuesta para el vector de carga está dada con esta integral, que no es 0. Sí. Perfecto. Bueno. Sí, si no estaría, estaría re mal. No, decir eso no sería correcto, que es igual a 0 no sería correcto. Lo que sí es correcto es que todos esos términos que sobreviven más sean iguales a 0, eso sí. Claro, acá. Bueno, buenísimo, eso sería. Bueno. ¿Alguien tiene otra duda? Muchas gracias. Sí, no, de nada. Sí. Sí, porque es el único aporte que tienen. Nosotros habíamos hablado más que el planteo del ejercicio no decía nada de los aportes Neumann en otras caras, pero nosotros habíamos dicho consideremos lo nulo en otras caras para simplificar el problema. Entonces es el aporte Neumann en esa cara que estaba sobre el eje X. Sí. ¿Quieres que lo vuelva a compartir? Bien. El otro chico, ¿querés que lo vuelva a mostrar ella? ¿Bien? Bueno. Sí, ese es el aporte Neumann, pero como les decía, a ver, voy a compartir y vamos a repasar eso, ¿no? Es el aporte Neumann, que es el aporte de una derivada. Lo que pasa es que en este caso es la derivada normal, pero justo en la cara en la que está coincide con menos la derivada con respecto de... Aprovecho para repetir otra cosa, porque tenemos una diferencia de nomenclatura con la teoría que vamos a tener que resolver en breve. Sí. Disculpe, respecto a lo que estaba hablando recién, sí. Yo no sé si... No, a ver, si yo tengo una condición Neumann, pero en una superficie, qué sé yo, un plano inclinado, y la condición Neumann es igual a una variable. Sí.
En ese caso tendría dos derivadas, o sea, dos integrales con diferencial y, y bueno, Sí, valores distintos aún. exacto. No se te anularía una de las dos. ¿Qué es lo que pasa en el ejemplo que está en la teoría? Cuando la teoría presenta el tema de 2D y muestra un ejemplo con elementos triangulares, bueno, hay una de las caras que está en diagonal y pasa esto que vos decís. Uno expresa la derivada normal como lo que es en función de x y de y, de la derivada, porque la derivada normal sería la derivada con respecto de x por la normal en x más la derivada con respecto de y por la normal en y. En estas caras que son verticales o horizontales, una de esas dos derivadas se anula y queda la otra. Pero en una cara diagonal eso no ocurre y quedan justamente los dos términos esos que mencionaste. Y sobreviven esas dos integrales. Como está en ese ejercicio, en ese ejemplo. Sí. En el ejemplo que dio ella recién, la derivada normal es como siempre, ¿no? Claro, seguramente haber sido totalmente sin ángulo, digamos. Claro, una cara que era horizontal. Uno tiene la derivada, esto con respecto de la normal. Y bueno, esto es la derivada de esta función con respecto de x por la normal en x. A ver, un segundito que tengo que... No sé si me olvido de nada. Bueno, más la derivada de la función con respecto de y por la normal en y. ¿Sí? Ella estaba analizando en este caso una cara que estaba así. ¿Sí? Después, el triángulo tenía... Ay, no. Después había un triángulo, ¿no? Pero nosotros lo que estábamos analizando era cómo se comportaba esta cara, la que está ahí abajo, ¿sí? Entonces uno miraba acá y dice, bueno, a ver, ¿cómo está la normal acá? Y la normal, esta cara está así. Esta es la normal. Entonces si uno mira esto así, dice, bueno, la derivada normal en este caso en realidad es menos la derivada de phi con respecto de y, porque solamente se mueve en y es en contra del eje positivo del y. Y la normal en x en este caso es 0. Claro. Bien. Con la expresión que usted da, ya estaría, ¿no? Porque yo le consulto porque estuve estudiando con respecto a la teoría y hace la misma derivada que usted, solamente que después, bueno, considera el concepto de coseno director y medio que me mareó. Pero Sí. con esto así, con esta expresión quedaría, ¿no? Después nos faltaría, qué sé yo, cuando digamos la integral, el diferencial x o el diferencial y, donde estemos. Claro, sí. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo es que esta cara es más fácil. Lo que está en la teoría es una cara que es así, como está azul, ¿no? Entonces, si uno tiene que mirar la normal en esa cara azul, y está así, esta es la normal, bueno, ahí ya no podemos decir que la normal de uno de los dos se va a anular y entonces es fácil. Acá tiene que trabajar con los cosenos como muestra en el ejercicio de teoría. En realidad eso es un tema de... Y no bastaría con encontrar el vector y después normalizarlo. Sí, de hecho estoy viendo que hace eso, que
sí hace eso, encuentra el vector y lo normaliza, Claro, porque pero después da una por lo que expresión veo, rara, donde dice que DI es igual a NX o D gamma, delta gamma es igual a DI por DX, una cosa así. Y ahí es como que hago aguas para memorizar eso, que sí, no porque estos quiero ya complicar. son temas que no son de métodos numéricos, sino que son de análisis matemático, no sé dónde vieron ustedes esto. Porque sí, estoy viendo que en algún lugar plantea esto, dice dx, dx, bueno. Pero ya estos son temas de análisis matemático, creería yo. No son de método. Pero bueno, veámoslo. DI, el diferencial I, en realidad dice es igual por toda esa explicación de cosenos directores y todo, que es una cuestión matemática, que no es por el tema de elementos finitos ni métodos numéricos, sino que es una cuestión de matemática. Y lo que dice es que DI va a ser igual a... qué sí. DI es igual a NX, que es la normal en X, por de gamma. ¿Eso por qué? Porque cuando tengan la integral van a tener que reemplazar así. Y eso por un lado. Sí. Y por otro lado, esto que dije acá arriba se sigue manteniendo cierto, pero ocurre que ahora nx no va a ser 0. Ni ni menos 1. Ninguno de los dos se le va a anular. Si uno está mirando esta cara azul, que esta es el diagonal, no se va a anular uno de los términos. Sobreviven los dos. Además de ver cómo calculamos cada uno de estos valores. Profe, le hago una Sí, consulta justamente de sí, ese. Tendríamos que descomponer la normal en X y en Y, ¿no? sí, En ese caso. sí, sí. Ah, Yo perfecto. lo que veo acá en este ejercicio, lo que está haciendo es, a ver, suponete que, bueno, no es el caso, ¿no? De la posición que tiene esto, pero voy a ver, 0,0 de x, 3. Y ahí diferencial gamma, ¿qué sería de X, de Y? Porque veo que cuando estamos en un borde horizontal, decimos que D gamma, bueno, toma digamos el movimiento de Ese es de diferencial gamma. X. Claro, pero ¿qué tomaría ahí? ¿De X, de Y? Y en este caso, de gamma, no sería igual ni a dx ni a dy. A ver, no, porque hay que hacerlo distinto. Claro, porque la descomposición del vector lo que hace es toma dos valores, calcula, digamos, el segmento, después lo normaliza y ahí tendrías NX, NY, que es un vector, bueno, Sí, a lo que uno. está haciendo acá con de gamma es despejarlo justamente de acá. Ah, listo, ya está. Toma el valor de NX. Ok, listo, ya entendí. Sí, Claro, claro. Claro, por y el ahí, de. por eso es que dice que tomás uno u otro. Sí, lo que pasa es que acá, los parámetros que voy a decir ahora no son del ejercicio que estábamos haciendo con Emilia. Voy a poner los valores que están en el ejercicio de la teoría. Bueno, entonces esto, suponete que acá tengamos 0 de x, 3 de y. Acá. Supongamos que este elemento está lo cruza acá el eje. Y este de acá, que no es el ejercicio que planteó recién Emilia, repito, estoy inventando los datos de la teoría para explicar lo siguiente. Supongamos que pasa por estos nodos. A ver. No, sí, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué hace la teoría? La teoría lo que hace es trasladar este vector al origen. Entonces,
lo que está haciendo es, en lugar de expresarlo así como originalmente es, lo que hace es restar. Toma, en este caso, 0,3, pero esto ustedes lo deben saber de alguna de las materias que vieron por una cuestión de análisis o de álgebra. Es algo matemático. Entonces, lo que hace la teoría, hace esta resta para trasladar ese vectorcito azul al origen, y después cuando los resta, el resultado les da menos 5,1. Y después hacen eso que decían ustedes, que es normalizar este vector. Entonces cuando lo normaliza, le queda menos 5,1 y después divide por la norma euclidiana, ¿no? Que lo que es elevar estos dos valores al cuadrado y sumarlos y sacarle la raíz cuadrada. Entonces divide por la norma euclidiana, que le da raíz de 26. Claro, igual creo que lo que usa, profe, es el vectorcito que utiliza es 1, 5, porque el que usted calcula es el vector del segmento. Entonces el normal, digamos, a ese segmento es 1, 5. Sí, sí, porque después lo invierte. El vector normal a esto, a ver, claro, es verdad, sí. Claro, porque para trabajar, este sería el vectorcito azul, pero si uno quiere la normal, si uno necesitara la normal, entonces es ese vector invertido, 1, 5, aunque no sé por qué le cambié de signo. Sí, claro. Lo invierte, es esto dividido 26. Raíz de 26. Bueno, entonces de acá, o sea, esto contiene lo que es la normal en X y la normal en Y. El primer parámetro sería normal en X, el segundo normal en Y. Por lo tanto, esto no es 0, sino que se calcula así. Y este no es 0, sino que se calcula de esta manera. De manera que ustedes cuando tengan la integral, esta derivada normal dentro de una integral, se va a transformar en una integral de una suma. Y después una suma de dos integrales. Una va a contener esta parte y después otra contendrá esta parte. Y cuando tengan que poner el de y, el de gamma, en lugar de poner el de gamma, van a poner esta expresión. Y por supuesto ya van a saber el valor de n de x ahí, ¿no? ¿Eso les quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, yo voy a hacer digamos, un recorrido por todos los temas que hemos visto para que no se confundan. Nosotros, hay dos grandes divisiones. ¿Sí? Nosotros lo primero que vimos fue residuos ponderados. Lo primero que vimos nosotros fue residuos ponderados. Y después vimos el método de elementos finitos. Nosotros lo primero que vimos con residuos ponderados es aproximación de una función. Eso fue lo primero que vimos.
El primer práctico es una aproximación de funciones nada más. Por eso es que después cuando nosotros más adelante decimos, bueno, vamos a parametrizar tal función, y bueno, ahí estamos aplicando lo que dijimos al principio, que era aproximación de funciones. En realidad es una aproximación paramétrica de funciones. Eso fue lo primero que vimos en la primera semana. Y después vimos también la aproximación también paramétrica, pero ya de soluciones de ecuaciones diferenciales. Bien, en el primer caso aproximábamos una función, en el segundo también aproximábamos una función, pero esa función era solución de una ecuación diferencial. Y acá, cuando nosotros hablamos de aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales, habían varios casos, ¿sí? Nosotros teníamos casos donde el residuo en el contorno es cero. En ese caso trabajábamos con una aproximación que era utilizando la función psi. ¿Sí? Entonces, en este caso, la aproximación, vamos a suponer que trabajamos con una voy a poner singular, solución de una función u, por ejemplo. Por ejemplo, una función u. Entonces, si el residuo en el contorno es cero, la aproximación era una u sombrerito, le hago el sombrerito, que va a ser igual a la función psi. Esto lo voy a escribir a mano como se lo hace. En este caso, si el residuo en el contorno es cero, nosotros la u sombrerito iba a ser igual a la función psi más una sumatoria, en este caso lo llamábamos a sub m, por las funciones WL, que según el método puede ser las funciones de forma o no. Y esto iba una sumatoria de m que iba de 1 hasta un m mayúsculo. ¿Sí? Y esta WL, si era el método de Galerkin, iba a ser igual a la función de forma. Y depende del método, es lo que iba a ser esta función de peso, ¿no? Mayormente vamos a trabajar con Galerkin, pero también estaba colocación por puntos, también estaba colocación por subdominio, ¿sí? Bueno, entonces este era un caso. Después había otro caso donde el residuo en el contorno no es cero, ¿sí? Y en este caso la aproximación era otra. Acá la aproximación con la que vamos a trabajar es la U sombrerito va a ser igual directamente a esta sumatoria
y no hay función psi. Bueno, uno puede decir que el residuo en el contorno es 0, o también es lo mismo que decir que cumplen ambas condiciones de contorno. El residuo es 0 es porque se cumplen todas las condiciones de contorno, que son 2 en 1D, ¿no? Porque se los pueden decir así, que el residuo es 0, que se cumplen todas las condiciones de contorno. Bueno, esta es la forma. Si el residuo en el contorno... Oh, le puse otra vez, falta un N. Si el residuo en el contorno no es 0, You are now unmuted. sí, escucho. Bueno, ahora You la are leo. now muted. Dame un segundito que escribo bien la palabra contorno ahí. Ya la leo. Ahí está. Ya leo la consulta, ¿eh? Termina con esta idea, ya la leo. Bueno, si el residuo en el contorno no es 0, quiere decir que no se cumplen todas las condiciones de contorno las funciones de contorno. Pero en un caso o en el otro, sea este o sea este, nosotros dijimos siempre que la condición Dirichlet, las condiciones Dirichlet se cumplen sí o sí. Siempre se cumple. ¿Sí? Nosotros habíamos llegado hasta, eso es más o menos lo que habíamos visto en lo que era residuos ponderados. Después tenían condiciones Neumann, condiciones Dirichlet, condiciones naturales. Pero en general era esto. Voy a mirar el chat. Sí, las funciones de peso eran las WL. Dice, siempre que trabajemos por residuos ponderados, ¿va a haber residuo en el contorno 0? No. ¿No? Cuando trabajas con el residuo en el contorno de 0, residuos ponderados puede ser que sea 0 o que no sea 0. Y utilizarás una aproximación a la otra. De hecho, había un ejercicio que les daba varias opciones para resolver un ejercicio así. Y después dice, ¿las funciones de peso no eran las WL? Sí, las funciones de peso son estas WL. Lo que pasa es que nosotros cuando trabajamos con Galerkin, estas WL son las NL. Bueno, entonces, eso es con respecto a residuos ponderados. ¿Qué pasaba con esto? Voy a ahondar un poquitito en esto. Ustedes vieron condiciones de contorno Dirichlet, Neumann o naturales. ¿Sí? Si se tienen que cumplir las condiciones, usualmente esta estructura sí la vieron únicamente con condiciones Dirichlet. Pero podía ocurrir un caso raro, pero puede ocurrir, que la condición sea Dirichlet en un extremo y Neumann en el otro. Y les pidan trabajar de esta manera. Entonces, en ese caso, esta sombrerito tenía que cumplir con que, donde está la condición de Dirichlet, que este valor sea igual a la función original, y donde estaba la condición Neumann, tenía que cumplir que la derivada de todo esto sea igual al valor exacto. ¿Sí? Eso podía pasar. Era rarísimo porque usualmente uno usa esta primera opción con condiciones Dirichlet en ambos extremos, pero podía pasar en un caso rebuscado y la manera de pensarlo era esa, ¿no? De hecho, nosotros hicimos algunos ejemplos de ese tipo. El otro es, digamos, le pedimos que se cumplan las condiciones
que se cumplen la condición Dirichlet, y las otras que no se cumplen, bueno, lo que tratamos de hacer es lograr una mejor aproximación. Y acá también tenemos que tener en cuenta que las funciones de forma con las que nosotros trabajemos, las funciones de peso, tienen que cumplir con la condición de que tiene que cumplir con un criterio de completitud. ¿Qué quiere decir? Que entre más sea la cantidad de funciones de peso que agregue, mayor tiene que ser la cercanía a la función exacta, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros elegíamos una función de peso que en algún lugar del contorno, en un extremo, en el otro, o en algún lugar, era siempre cero, toda la familia de funciones siempre eran cero, y bueno, entonces no nos servía porque no había manera de que sumándole funciones de peso pudiésemos ajustarnos más y acercarnos al valor exacto. Eran todas condiciones que estaban dadas sobre las funciones de peso. Vamos a ver algo, a ilustrar con lo que vimos esas primeras semanas. Todavía no fui a elementos finitos, ¿eh? En la primera semana, nosotros lo que vimos fue, ¿ven? O sea, el ejemplo era, nos daban una función y nosotros lo que buscamos era aproximarnos a esta función. A ver las características de las funciones de considerar esto. Sí, funciones de forma, funciones de peso. Ah, porque acá ya directamente trabajaban con esto. Claro, que nunca pusimos ahí directamente, ustedes lo vieron así directamente. Claro, profe, eso es lo que se me había confundido. Yo dije, las de forma siempre las vimos como NM y las de peso eran las que estaban en la integral. Claro, sí, siempre lo vieron así. Bueno, entonces, o sea, que después se reemplazan y sería lo mismo, pero bueno, vamos a cambiar esto para no generar confusión. Y vamos a poner acá las funciones NE. Bien, dejamos de esta manera. Claro, acá directamente tengo las funciones de forma. Sí, está bien. Era un problema porque eso venía del dominio. Sí, es un error porque en realidad después uno lo reemplaza y claro, son las funciones de forma. Sí, me corrijo. Corrijan esta expresión, porque había puesto acá WL y no sería correcto, tienen que ser NL. Ahí me confundí, tienen que ser NL. Bueno, entonces, esta sería una aproximación y esta sería la otra acá, NL. Bien. Y ahora, lo que podía cambiar acá eran las funciones de peso, con las que multiplicábamos las funciones de forma, exactamente. Y ahí podíamos variar, colocación por puntos, subdominios y Galerki. Sí, perdón, se me hizo una laguna, esta es la expresión correcta. Bueno, entonces la primera semana lo que hicimos fue esa aproximación, que era a funciones, y acá son contornos de dominio, porque bueno, estos fueron dominio unidimensional y otros más que mostré. Profe, le hago una consulta antes que se vaya ahí de las condiciones. Sí. Por ejemplo, en el caso que tuviésemos en un lado del contorno unidimensional, tuviésemos una condición Dirichlet y una Neumann. Ese caso, ¿qué sería? En el caso donde hay residuo en el contorno, ¿el solo hecho de tener la condición Neumann ya me implica que tenga residuo en el contorno? No, usualmente en esos casos nosotros vamos a aplicar el concepto de residuo en el contorno. Usualmente pasa eso. Pero puede haber algún ejercicio raro donde ustedes, como en los adicionales, donde no sea así, donde les pide que no haya residuo en el contorno y tengan una derivada en otro extremo. Creo que estaba funciones, ese era un material adicional y ahora se los muestro.
Claro, pero en esos casos, profe, nos estarían diciendo que no tiene que haber residuos en el contorno. Sí, sí, sí. Pero si no nos dicen nada, interpretamos como que lo hay. Claro, o les tienen que decir que hay residuo en el contorno, o les tienen que decir que no se cumplen ambas condiciones de contorno, por ejemplo. Pero hay un ejemplo. Ah, ok. Es rebuscado, pero eso puede pasar. Esta era solución de ecuaciones diferenciales. Y había un ejercicio. No se satisfacen ambas condiciones de contorno, y acá aplica, no sé, bueno, acá no es así. Pero había un ejercicio que sí era así. El ejercicio 5. Decía, plantea por residuos ponderados la ecuación sujeta a condiciones de contorno. Desarrolla todas las funciones generales, componentes, y acá da directamente esta expresión. Bueno, les da directamente esta expresión. No dice que deban cumplirse ambas condiciones de contorno, ni que el residuo en el contorno es 0, pero les da esta expresión. Entonces uno ya asume que el residuo aquí es 0. Y ocurre que en un extremo hay una condición Dirichlet, y en otro extremo hay una condición Neumann. Entonces, esto debe cumplir que la phi sombrerito en x igual a 0 tiene que ser 0, y que la derivada de la phi sombrerito en x igual a 1 tiene que ser igual a este valor. Y eso se debe cumplir, y tenemos que encontrar funciones de forma y la psi que respete esto que estamos diciendo, ¿no? O sea que en general, nosotros cuando hay una derivada, vamos a usar un modelo sin la psi, y vamos a asumir que hay error en el contorno. Pero si expresamente se dice así, puede ocurrir que tengas en un extremo una condición Dirichlet y en otro una condición Neumann, y que se tengan que cumplir ambas condiciones de contorno. Es rebuscado, pero puede ocurrir. Ah, bueno, ahí entendí, profe. Ahí me quedó más claro. Gracias. De nada. Y les vuelvo a reiterar esto. Había puesto WL, no es correcto. NM. No sé qué me pasó, me confundí. Es NM, son las funciones de forma. Sí. Bueno, en la primera semana nosotros lo que vimos fue aproximaciones a funciones, ¿no? Aproximación paramétrica de funciones. Lo que vimos es esto. Se nos daban una función y nosotros lo que hacíamos era obtener una aproximada. En este caso, si esta es la U, una U sombrerita aproximada, ¿no? Que cumple acá con ambas condiciones de contorno en este caso. Acá son todas funciones que las parametrizamos y de la aproximación. A partir de la segunda semana, ya en la semana 2, nosotros estamos aproximando a soluciones de ecuaciones diferenciales. Aproximamos a funciones, sí, pero esas funciones eran soluciones de ecuaciones diferenciales. Y ahí teníamos estas condiciones, Dirichlet, Neumann, incluso naturales. Había uno, por ejemplo, es un caso de una condición natural. Y está también esto que dijimos recién. Y acá, a ver si tengo acá, semana 2. Bueno, ahí está el ejemplo. Y acá había dado un ejercicio. Bueno, nada, que era con condiciones de contornos Dirichlet y Neumann. Nada nuevo. Y acá está interesante porque aparecen las condiciones naturales, pero sigo residuos ponderados, ¿eh? No salí de ahí. En residuos ponderados, este era un ejercicio que hicimos también, donde una condición en un extremo era Dirichlet y en el otro una condición natural, ¿no? Resolvimos el ejercicio y finalmente vimos que aparece un término nuevo, que bueno, que no aparecería si fuese Neumann nada más, y tiene que ver con este término que está en la frontera Neumann y que tiene este valor que es menos WL por la phi sombrerito. Este término aparece solo cuando hay condiciones naturales. Y eso viene
de que cuando hago el planteo de residuos, acá no tengo la derivada del sombrerito nada más menos la derivada exacta, sino que aparece más phi sombrerito menos phi sombrerito. De manera que después vamos a tener un término con la resta entre phi sombrerito y phi exacto, en x igual a 2. Y es un término que no aparecería si solo tuviéramos una condición Neumann, que es este. ¿Sí? Que finalmente acá termina siendo NL por NL. Como hablamos de residuos ponderados, acá todo va a la K o al F. El sistema es K por A más F igual a 0 y todo va a K o a F. Y no me importa si viene del dominio o si viene del contorno. Todo va a K o a F. ¿Sí? Todo aquello que multiplica a los, digamos que los términos que obtienen a la phi sombrerito, que en realidad multiplican a la sumatoria de los coeficientes A, bueno, todo eso va a la K. Y el resto va todo a la F. Esa es la historia de residuos ponderados. Cosa que cambia cuando uno trabaja con elementos finitos. Porque ya cuando trabajamos con elementos finitos, sí vamos a resolver ecuaciones diferenciales nuevamente. O sea, sí sería cierto que uno aproxima soluciones de ecuaciones diferenciales. Pero acá ya hay varias cosas que van a cambiar. Esto sí que es cierto, pero resulta que acá, hasta acá las funciones de peso podían ser 3. ¿Sí? Cuando hablamos de residuos ponderados, las funciones de peso pueden ser cualquiera de estas 3. Bien. Vamos a sacar una fotito de esto. No me interesa esta parte. Les decía que acá cuando hablamos de residuos ponderados, teníamos funciones de peso. Repito, me equivoqué, acá había puesto WL y son NM. En este caso, ahí las funciones de peso podían ser cualquiera de estas, ¿no? Cuando hablamos de residuos ponderados. Ahora, cuando hablamos de el método de elementos finitos, las funciones de peso son solo las de Galerkin. Tiene esas particularidades las funciones de peso. Y ya no vamos a trabajar con cualquiera de las dos posibilidades, sino que vamos a trabajar simplemente con esta posibilidad. Pero resulta que ya acá no los vamos a llamar A sub m, sino que los vamos a llamar igual que la función, porque resulta que donde están esos nodos coinciden con la función. Que será U sub m. Y acá llegamos a m, o que en realidad es la cantidad de elementos más 1. Eso es cantidad de elementos más 1. O cantidad de funciones de forma también, ¿no? Cantidad de elementos más 1, o también cantidad de funciones de forma. Bien. Con respecto de eso, hay cosas para decir. Nosotros en residuos ponderados usábamos funciones de forma que estaban definidas para todo el dominio.
igual, digamos. En cambio, en elementos finitos las funciones de forma están definidas distintas para cada parte del dominio. Ahí está. Si nosotros vemos en residuos ponderados, por ejemplo, a ver si esto fue práctico, fíjense lo que son las funciones de forma. A ver. Las familias. Fíjense, acá tenemos... hay que no ver el chat. Si estamos en residuos ponderados, fíjense lo que son las funciones de forma. Esta seno de pi por x. Está definida igual para todo el dominio. A ver si acá hay otra. Esta. M por x menos 1 al cuadrado más 1. Definida igual para todo el dominio. ¿Sí? Esta, x al cuadrado, x a la m. Está igual para todo el dominio. Mientras que las funciones de forma que nosotros usamos cuando trabajamos con elementos finitos tienen una particularidad. Son distintas en cada elemento. Usualmente son 1 en un nodo y 0 en los demás. Esa es la característica de las funciones de forma que nosotros usamos en elementos finitos. Eso lo empezamos. Acá esta semana parece, sí. Ahí está. Este es un ejemplo de las funciones de forma que nosotros usamos con el método de elementos finitos, ¿no? Son funciones que son, nosotros usamos también podrían haber sido cuadráticas, pero no lo vimos en este cursado. Y estas funciones que son líneas tienen la particularidad de que son 1 en un nodo y 0 en los demás. ¿Sí? Y además, uno puede decir que hay dos elementos que van a ser distintas de 0 y después son 0 en los demás. Y que cada función es distinta según el elemento en el que se encuentra. Mientras que la de residuo, por ejemplo, era seno de pi por x en todo el dominio. Ahí no cambiaba nada, siempre era igual. En cambio acá, según el elemento en el que estemos, va a ser la forma de la función que estamos utilizando. ¿Sí? Acá será una recta en subida, acá una en bajada, acá será toda una constante igual a 0. Bueno, según el elemento, es la forma en que definimos a la función de forma. Mientras que con residuos ponderados, siempre era igual a la función de forma. ¿Sí? Esa era otra de las particularidades del método de elementos finitos. Que ustedes usaron son las funciones lineales. Aunque también hay otras, por ejemplo, cuadráticas, pero no la vi. Bien. Otra particularidad del método de elementos finitos era que cuando hacíamos que resolvíamos el sistema, nosotros, y en K, en KL, en K y en F, iba solo lo que estaba incluido en el dominio, pero no lo que estaba en el contorno. Entonces, por ejemplo, a ver, bien, acá está. No sé qué será. Okay. Bueno, este es un ejemplo resuelto con elementos finitos. Hago el planteo de residuos como siempre. Resulta que llego al final y antes, que todo iba acá, lo que estaba múltiplo, los términos donde estaba la U sombrerito iban todos a la K y el resto al F. Bueno, ahora no. Ahora van a la K solo esos términos que sí tienen incluido la U sombrerito, pero que vienen del dominio nada más. El resto no. Y al F sí va todo el resto, pero lo que viene del dominio nada más. No lo que viene del contorno. Porque todos los demás términos que van al contorno son los que van al R. ¿Sí? Lo que denominamos R, que son los términos remanentes. Y en este caso serían estas expresiones que tenemos acá arriba, ¿no? Que si hubiese sido residuos ponderados, estos tres términos estarían distribuidos entre el K y el F. Acá no, acá tienen que sí o sí estar afuera, quedan guardados ahí hasta el final. Entonces uno hace todo el proceso de elementos finitos, hace el ensamble, todo lo que ustedes ya conocen, y cuando ya tenemos el sistema armado con las matrices K y F ensambladas, recién ahí nosotros resucitamos lo que eran los términos del R, ¿no? Cuando dice aplicar condiciones de contorno, bueno, ahí hay que resucitar los términos del R y respetar todo lo que contiene el R.
Entonces aparecían los aportes Neumann, el aporte de esta derivada aproximada que finalmente se eliminaba esa ecuación porque justo ahí estaba la condición Dirichlet, y aparecía la condición Dirichlet, que sabemos que en realidad la diferencia acá es 0 porque la condición Dirichlet se cumple sí o sí, pero lo que hacía esto era reducir el sistema. Si la condición Dirichlet se cumple sí o sí, eso generaba que nosotros teníamos que eliminar una ecuación y una incógnita del sistema, porque por cumplirse la condición Dirichlet, nosotros podemos despejar el valor de una de las incógnitas. Y si una incógnita se despejaba, entonces ya no teníamos la misma cantidad de incógnitas. Por lo tanto, eliminábamos todos los elementos de estas ecuaciones que multiplicaban esta primera incógnita y los pasábamos para otro lado de la igualdad. Y después eliminábamos una ecuación, porque estaba dando, y elegíamos la que contenía esta derivada con un sombrerito, porque si no, no podemos resolver el sistema. ¿Sí? Bueno, esas eran diferencias. Y recién les decía al comienzo de la clase que nosotros en la práctica trabajamos con K por U más F más R, mientras que en la teoría el F más el R lo junta todo, y para la teoría todo es F, es decir, todo es vector de cargas. Nosotros lo separamos porque si no es difícil entender que el F inicialmente vale algo que viene del dominio y después vale otra cosa que es aplicando las condiciones de contorno. Entonces lo separamos para que se entendiera mejor. Pero en la teoría le llama F a la suma de estas dos cosas juntas. ¿Sí? Y en realidad eso es lo que denomina vector de cargas. Eso lo habíamos visto al comienzo de la clase. Bueno, todo esto tiene que ver con el método de elementos finitos. Y me voy a quedar en el tintero acá, que no sé si se acuerdan, que esta ecuación que uno elimina por condición Dirichlet, uno podría, después que uno despeja el sistema y ya tiene los valores de todas las incógnitas, uno podría resucitar esta ecuación, porque uno ya sabe cuánto valen las incógnitas, todo es dato, menos esta derivada aproximada que tenemos acá. Entonces uno podría resucitar toda esta ecuación y despejar esta derivada para sacar el valor en X3. ¿Se acuerdan de eso? You are now unmuted. Sí. Sí. Exacto. En realidad sí, porque You are now muted. nosotros, como la consigna es eliminar una ecuación del sistema porque está sobrando, podemos elegir la que quieramos eliminar, pero siempre vamos a elegir esta, ¿por qué? Porque si no elegimos esta no podemos resolver el sistema. Como no sabemos cuánto vale esta derivada en x igual a 3, entonces, la derivada aproximada en x igual a 3, si nosotros eligiéramos otra para cancelar otra ecuación, no podríamos resolver el sistema. Entonces siempre se elige esta para que podamos resolver con lo demás que todo es dato. ¿Sí? You are now unmuted. Exactamente. No. Sí, porque lo que pasa es que esta derivada va a estar donde esté la condición Dirichlet. Y todo eso depende de la numeración que hayas hecho con los nodos. Si bajo tu numeración de nodos la condición Dirichlet estaba acá, bueno, vos vas a eliminar la tercera fila. ¿Sí? Sí. Y después, esto, de despejar esta derivada, uno puede resucitar esto, y si les preguntan el valor de la derivada en x igual a 3, que es donde estaba la condición Dirichlet en este caso, porque lo que es dato de condición Neumann está en el otro extremo, no en x igual a 3. Acá está la condición Dirichlet, entonces esto es una aproximación. ¿Qué puede hacer uno? Resucitar esta ecuación, porque ya sabemos, sería 22 tercios por U1, que sabemos cuánto es, más 0 por U2, más 0 por U3, más menos 16 tercios por U4. Sabemos cuánto es U4 porque después despejamos el sistema, ¿sí? Y eso va a ser igual a 64 tercios menos toda esta expresión menos 22 tercios por 16. Con esto despejamos esta derivada y esa sería una forma de obtener esta derivada aproximada. La otra forma sería que una vez que uno tiene ya la un sombrerito hecha, dice, bueno, esta es la aproximada, derivo la aproximada
y me fijo cuánto vale en x igual a 3, que sería esta rama que tienen acá. ¿Sí? Y la otra sería, bueno, como yo sé los valores de la función u en cada uno de estos nodos, puedo aplicar algún operador de derivadas numéricas que vimos nosotros en el método SIM. Pero de las tres, la más exacta es esta, que es despejarla de esa ecuación que nosotros hemos cancelado. Bien, cuando hablamos de elementos finitos, nosotros hablamos de elementos 1D y 2D. Cuando hablamos del elemento 1D, en realidad lo que mirábamos era un segmento, ¿sí? Y gamma estaba compuesto por esos dos nodos del extremo, digamos. Vamos a escribirlo. Cuando hablamos de 1D, en realidad era un segmento así. Y los nodos, en rojo, son dos, ¿no? O sea, los nodos que están en el contorno está compuesto por estos dos nodos. ¿Sí? Entonces lo que es gamma es esto rojo. Este nodo y este nodo. Eso compone gamma. Cuando hablamos de elementos 2D, nosotros trabajamos con elementos rectangulares y triangulares, pero sea como sea, por ejemplo, los bordes van a ser siempre los mismos. Suponga que tenemos una geometría de este tipo. Ahí estoy dibujando elementos rectangulares. ¿Sí? Ahí los nodos son estos que están acá. Los nodos solamente los que componen gamma, ¿no? Porque también hay nodos adentro. Estos nodos son los que componen gamma. Después hay nodos interiores, pero estos serían los que componen gamma. Pero además, gamma ya no son más dos puntos, como es en 1D, sino que acá vamos a trabajar con caras. Entonces, gamma, o sea, lo que es gamma, ya van a ser acá caras. Esto que estoy dibujando acá. Independientemente de que trabajemos con elementos rectangulares y triangulares, ¿no? O triangulares. Me falta un nodo. Estoy hablando de nodos del contorno, porque después hay nodos, pueden haber nodos también en el dominio. Pero si hablamos de gamma, es todo esto que está acá en rojo. Son caras. Después adentro pueden haber elementos rectangulares o triangulares. En este caso dibujé uno con elementos rectangulares. También pueden haber sido triangulares. Pero bueno, lo que es el contorno va a ser lo mismo. No están rojos aquí el contorno. Y si fuesen elementos triangulares, entonces serían, por ejemplo, así. ¿Sí? Por ejemplo, podrían ser así. Nosotros hemos dibujado todos los nodos con los elementos iguales, pero pueden ser de cualquier manera. Y que cada vez que hagamos el recorrido, en este caso, tiene que ser en sentido antihorario. Eso sería. Bueno, ya repasamos bastante lo que eran elementos finitos. Es lo que más vimos últimamente, ¿no? Así que bueno, esto sería así a grandes rasgos lo que nosotros hemos visto. Bueno,
La idea era que en el recorrido si tenían alguna duda, la veamos. Pero bueno, intento aclarar acá las funciones de forma, pero bueno, lo dije normalmente. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Chicos, yo les voy a mostrar la lista que tengo de quienes entregaron el trabajo de Quickfit. Y si alguno no se ve ahí, que me avise. Uno que ya está. No sé si no lo tengo acá. Bueno, estos son los chicos que yo tengo anotados que entregaron el trabajo de Quillfield. No sé si hay alguien presente que haya estado y no lo haya anotado. Ahí. María Guadalupe, sí, coincidió porque justo el nodo está en la primera fila, pero también puede ser que si ese nodo está en otra fila, yo creo que en el ejemplo me parece que no estaba en la primera fila. Ahora me voy a fijar. Por ejemplo, profe, supongamos que con la condición Dirichlet yo puedo sacar U3, ¿no? Sí, sí. Y la derivada la tengo, o sea, el término Newman, el aporte Newman, lo tengo en la fila 1. Sí. ¿Yo podría eliminar la fila 1? Porque No, siempre no. sucede, ¿no? Ah, listo, esa era mi duda. No, porque te va a quedar una situación así en ese caso. A ver si... Vamos a mirarlo y te diría cómo quedaría eso que estabas diciendo recién. No va a concordar con otros datos del ejercicio, ¿no? Pero uso estos valores por usar algo para mostrarles esto, ¿no? El ejercicio que se subió también de ejemplo, también estaba en la primera posición. Si la derivada estuviese en la fila 3, no sé si puede ser la... Bueno, imagínate esta situación. Imagínate que la condición Dirichlet esté en el nodo 3, por la nomenclatura. Suponete que vos tenés, este es el dominio, y que tenés, en este caso son 4 nodos. 2, 3 y 4. Ocurre que acá U1 está asociado al nodo 1, que justo está acá al comienzo. Pero suponete que este fuese el nodo 3. Y acá tenés la condición de Dirichlet.
Y acá vamos a poner otros valores. Bueno, porque vos me decís que la condición... ¿Dónde querés que esté la condición Neumann? ¿Qué número le damos al nodo? Porque acá está la condición Neumann. ¿Qué número le ponemos? 3 no, porque ya está ocupado. ¿2, profe? Bueno, pongamos 2. Bueno, que este sea N2, que este sea, no sé, N1 acá, y este sea N4. ¿No? Si eso fuese así, en realidad vos tendrías el aporte Neumann, lo tendrías acá, en la fila 2. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido? Que este, que es distinto de 0, tendría que estar en la fila 2, que corresponde al nodo 2. Y el otro que es 0, bueno, tendría que estar en la fila 1. Que tengas la condición Neumann en el nodo 2, generaría un vector Neumann como este. ¿Ves? El único aporte está acá, para el nodo 2, cuyo valor de la función es U2. Eso hubiese pasado. Y si vos tenés la condición Dirichlet en el nodo N3, esta derivada no estaría ahí, sino en N3. Entonces esta tendría que estar acá, asociada a N3, y el resto sería todo 0. Profe, Sí, perdón, capaz que me perdí, pero no debería estar en la fila 2 la condición que pusiste en la fila 3. no. ¿O me perdí yo? No, pero vamos a ver por qué. Porque en este caso es la derivada, digamos, en la derivada, en la frontera Dirichlet, ¿sí? Esto está todo tachado, pero no va a quedar clarito. Esta es la derivada en la frontera Dirichlet. Si vos mirás este ejercicio, enunciado, esa derivada en x igual a 3, el valor la frontera x igual a 3 tiene asociada una condición Dirichlet, no Neumann. ¿Sí? En x igual a 3 tenés una condición Dirichlet. Entonces, esto está en una condición en la frontera Dirichlet. Y la frontera Dirichlet en este caso está en n igual a 3. Ah, pero acá está al revés, porque en este caso... Profe, yo tengo también. invertidas las dos. Claro. Bueno, vamos a ponerlas al revés. Invertamos esto. Para que les quede igual. O sea que cuesta para que cierre todo con un ejemplo. You are now Es unmuted. la mezcla You are entre un now ejemplo muted. inventado y otro que no. Pero bueno, ahí. Cambiemos las condiciones así. Vamos a dejar el nodo N2 acá y el nodo N3 acá. Para que sea igual a este problema donde la condición derecha está al final, no al comienzo. ¿Sí? Bien. Entonces, U3 es la solución aproximada para el nodo N3. ¿Sí? O sea, las soluciones serían, en este nodo será U3, este nodo tiene asociada la solución U4, este nodo tiene asociada la solución U1, el valor 1, y este nodo tiene asociado el valor de la incógnita U2. ¿Sí? Estas son soluciones.
el valor de la función. Y estos son los nodos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo miro esto, vamos a tener que hacer de cuenta de que no hay nada tachado. Lo vamos a tener que hacer de nuevo, ¿sí? Supongo que no hay nada tachado acá. Porque ya no va a ser la primera fila acá. Fíjese que lo único que hice ahí, dejé las condiciones en el mismo orden, que hay primero una condición Neumann y después una condición Dirichlet, pero lo que hice fue cambiar la numeración de los nodos nada más, le puse otro subíndice a los nodos, nada más que eso, ¿sí? Entonces, cambiar la numeración de los nodos me llevó a una geometría como la que ven acá. Si yo hago esto que está en la condición Dirichlet, que está en la frontera Dirichlet y que está en x igual a 3, entonces estará en el nodo N3, o sea que es el que corresponde a la incógnita U3, que estaría ubicada acá en la tercera fila. Y para el caso de Neumann, es todo 0 menos lo que está asociado al nodo N2, es decir, a la solución U2. ¿Sí? Ahora sí, ¿me siguen? You are now unmuted. Sí. Esto que ves acá, sí, eso sale del planteo de residuos. Mirá, You are now muted. cuando debilitas, si vos haces el planteo de residuos, en este caso, acá, integro por partes y debilito, y después, en R, tendría este menos 6 por esta derivada que tengo acá, y eso ¿de dónde salió? Salió de acá. Bueno, que está multiplicado por 6. ¿Ves? Cuando debilitaste queda ahí. La condición Neumann es la de la derivada. Eso es cierto. Lo que pasa es que la condición Neumann es la condición Dirichlet bien exacto. Sí, yo cuando aplico condiciones de contorno acá lo hago con las condiciones como corresponde. Lo que pasa es que este término no viene de mi planteo de residuos del contorno, viene de debilitar y quedó ahí sobrando ese término. Es este que está acá, que no viene de cuando yo trabajo residuo en el contorno, viene de cuando debilito. ¿Y el otro chico que preguntó, You are entendió? now unmuted. Bueno, este You are now está muted. evaluado, es una derivada, sí, y está evaluada en la frontera Dirichlet. ¿Por qué? Por esto, de debilitar. Y en realidad no sabemos cuánto vale esta derivada aproximada. Entonces, ese vive acá, es este que tenés acá. ¿Sí? Está asociado a un x igual a 3, que es donde la frontera Dirichlet, donde hay una conexión Dirichlet. ¿Sí? Está acá. Entonces está asociado a N3, quiere decir que tiene que ver con la solución U3, ¿no? Entonces, así me quedaría el sistema si la numeración de nodos hubiese sido esta. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Y ahí, profe, cancelaría la fila 3 y la columna 3. Sí. Ah, Pero a ver, bien. dice María, eso siempre va a suceder, dice María Guadalupe, que el término derivada esté en la fila del término Dirichlet. Sí, porque viene de debilitar. Además, no es la derivada, es la derivada aproximada. Porque la derivada exacta ya la calculás acá en el vector Neumann. No es la derivada aproximada, la derivada de U sombrerito, no la derivada de U. La derivada de U, vos ya la trabajaste como ese residuo en el contorno y ya vino a parar este vector.
Esto es lo que queda de debilitar. Bueno, entonces todos están de acuerdo que llegamos a este sistema, ¿no? Sí, cambiamos la numeración de nodos de esta manera. Bien, llegamos a este sistema, ¿qué ocurre? Ahora yo sé, la condición de Dirichlet está acá, de manera que yo sé el valor de U en este N3. Quiere decir que esto que tenemos acá, este U3, es dato. O sea que yo conozco el valor de esta incógnita. ¿Sí? Entonces, todo lo que me multiplica a esta incógnita ya tiene que multiplicarse por este valor y pasar para otro lado de la igualdad. ¿Está? Entonces, toda esta columna que tienen acá, perdón, la tercera, porque estos son los que multiplican a U3, ¿sí? Tiene que multiplicarse por U3 y pasar para el otro lado de la igualdad. ¿Está? Que sería esto que está acá. Pero bueno, yo lo voy a sacar y lo voy a volver a escribir. Entonces, lo que es Dirichlet me va a pasar, tengo que esto que multiplica en U3, que es dato, lo paso para el otro lado de la igualdad. Entonces esto es U3. ¿Cuánto vale U3? Lo mismo que la condición Dirichlet. ¿Sí? Bien, entonces, ya lo pasé para el otro lado de la igualdad. Listo, o sea, quiere decir que esta columna se me va del sistema, porque no puede estar multiplicando a algo que es dato y quedarse en el sistema como un coeficiente de una incógnita. No, porque está multiplicando a U3 que es dato. Entonces esto lo cancelo. La manera de cancelarlo es tomar todo esto que multiplica U3 y pasarlo para el otro lado de la igualdad. ¿Sí? Bueno, acá me olvidé de poner el menos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Por qué cancelo la columna 3? Porque son todos los coeficientes que multiplican a U3. Si yo voy fila por fila, ¿qué tengo? 22 tercios por U1, más 0 por U2, más 0 por U3, más menos 16 tercios por U4. Y resulta que 0 por U3, yo lo sé. Bueno, es 0, pero si no hubiese sido 0, sé cuánto es, porque sé cuánto es U3. En la segunda ecuación tengo 0 por U1, 44 tercios por U2, menos 16, ¿qué era esto? 16 tercios por U3, menos 16 tercios por U4. Resulta que menos 16 tercios por U3 es dato, porque yo sé cuánto vale U3. Entonces lo paso para el otro lado de la igualdad. Y así con todos los de esa columna. Yo sé cuánto vale U3. U3, bajo esta nomenclatura de nodos, vale 16. Cuando hago U1 por N1, U2 por N2, U3 por N3, de ahí despejo y yo sé que ahí U3 vale 16. ¿No? Entonces, eso es lo que tendría acá. Este U3 en realidad es 16. Bien. Listo. Ahora ya lo que es dato lo pasé para otro de igualdad. Pero resulta que yo no puedo tener 4 ecuaciones cuando hay 3 incógnitas en realidad. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo tengo que cancelar una de estas ecuaciones. Y no voy a elegir cualquiera. Cuando yo hacía residuos ponderados, elegía cualquiera. Y estaba bien. Repito, si fuese residuos ponderados, elijo cualquier ecuación para cancelar y estaría bien. Si es que después de analizar la condición de Dirichlet, sé que tengo ya el valor de alguna incógnita, ¿no? No habría problema. Pero acá, yo necesito eliminar el nodo donde esté esta condición, donde esté esta derivada aproximada de derivada de un sombrerito con respecto a x. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale la derivada de un sombrerito en x igual a 3. No sé, porque encima en esa frontera hay una condición Dirichlet, no Neumann. Entonces yo no sé cuánto vale la derivada aproximada en x igual a 3. Si yo dejo algo que no sé cuánto vale, yo no puedo obtener una solución única del sistema. Entonces elijo esta ecuación para cancelar, que es donde justo coincide donde está la condición Dirichlet. ¿Por qué esta derivada de un sombrerito va a estar siempre donde está la condición Dirichlet? ¿Por qué? Porque viene de la debilitación, que siempre queda así. Entonces, en una situación así, así sería la forma de cancelar. ¿Se entiende?
¿Están ahí? Sí, profe, yo la seguí. Bueno, no de nada. O sea, claro, es que no sé, me parece que el ejemplo que estaba subido tampoco tenía un caso así. Pero puede ser así. Y la última también puede ser, ¿eh? Esto puede pasar en cualquier nodo, porque va a depender de la numeración que le haya dado. Si yo acá en la condición derecha le hubiese puesto no N4, y bueno, estuviese cancelando acá la cuarta fila y la cuarta columna. Y así, depende de eso. Bueno, tenemos ahora 5 minutitos para las dudas que tengan, o si están cansados, siguen el jueves. Me queda pendiente preguntarlo del... Ah, otra cosa que tenía que aclararles, el tiempo de duración del parcial. Está ahí en PEDCO, con un cartelón grande. Tienen 1 hora y media para hacer el parcial y después unos minutos más o media hora eh, para mandar los cálculos. Y acuérdense que ustedes no están obligados a mandar los cálculos, pero si piden una revisión y algo está mal, el resultado, bueno, está mal. Pero si ustedes mandaron los cálculos, entonces ahí uno puede mirarlo y ver si es un error de cálculos nada más, y si ustedes tienen el tema sabido, digamos. Pero su manera de comprobar que ustedes saben un tema, que no es un error de interpretación de cálculos nada más, es con la foto de sus cálculos, de sus planteos. Así que les conviene mandarlo. No están obligados, pero les conviene. Buenísimo, profe. Yo te quería consultar cómo nos recomendás, o por lo menos a mí, que me generó intriga, cómo nos recomendás estudiar, por ejemplo, para el jueves, quizás, que ahí te podemos consultar, Sí. a partir de ahora, porque viste que tenemos algunos ejercicios adicionales de diferentes semanas, pero son varios y bueno, yo no pude ir haciendo todos hasta ahora. Entonces no sabía muy bien si agarrar algunos de esas semanas de los ejercicios adicionales o cómo seguir en realidad, cómo nos recomendás. Mira, yo, bueno, cada uno tiene su metodología de estudio, ¿no? Yo, si estuviese en el lugar de ustedes, lo que haría es un recorrido. Arranco desde la semana 1 hasta ahora, recorriendo todo lo que ustedes ya, lo que hemos visto, en los ejercicios que se subieron, en los cuestionarios. Recorro todo y me detengo donde tengo dudas. Y eso lo voy anotando. Y con respecto al material adicional, haría lo mismo, recorrería el material adicional. Si no tengo tiempo de hacerlo todo, lo voy mirando. Los ejercicios que yo sé que los entiendo, que sé cómo los haría, los dejo. Pero los que no, que me despiertan dudas, que digo, ¿cómo encararía tal cosa? Ahí me detendría. Y trataría de hacer eso y preguntaría sobre eso. Si yo tuviese poco tiempo, haría eso. Pero bueno, cada uno tiene su metodología de estudio. Yo recorrería donde vea que tengo dudas, ahí paro y ahí anoto y ahí me fijo. Y lo mismo haría con los ejercicios adicionales. Si no alcanzo a hacer todo, lo voy mirando. Cuando me plantean el enunciado, yo más o menos sé qué tipo de ejercicio ya conozco y cuáles no. Y los que no conozco, ahí me quedo. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ya por ahí terminamos y nos queda el jueves. Así que vayan mirando esto. Otra cosa que yo me estoy acordando en este momento, cosas que pueden ser complicadas. Acuérdense que en el método de elementos finitos nosotros, tanto en 1D como en 2D de elementos cuadrangulares, fuimos al ámbito local para obtener las matrices elementales y volvimos al ámbito global. Eso lo hacemos como una metodología para simplificar los cálculos. Con triángulos, nosotros no fuimos al ámbito local, nos quedamos siempre en el ámbito global porque podíamos hacer los cálculos fácilmente de esa manera. ¿Sí? Y otra cosa que a mí me queda que yo pienso que a lo mejor se les puede hacer
problema, es cómo trabajar la condición Dirichlet. Cuando ustedes estaban con residuos ponderados, yo lo hago breve, después ya los libero, pero cuando estaban en residuos ponderados, uno siempre trabajaba el término Dirichlet, que sabíamos que era cero, ¿no? Pero este término que existía, que sabíamos que esta diferencia era cero, lo que hacíamos era desarrollar esta aproximada, que era la sumatoria de los coeficientes A por los N, de los AM por los NN. Desplegábamos, expresábamos el valor exacto y esto igualado a cero. Y acá podía pasar que quede una incógnita en función de la otra, podía pasar que obtengamos el valor ya exacto de alguna de esas incógnitas, o podía pasar que, por ejemplo, sean las dos funciones en forma cero y no podamos decir nada, de dejar una en función de la otra ni nada. Y lo que sea, la información que nosotros obtengamos de analizar este término Dirichlet, después hay que aplicarlo al sistema K por A más F igual a cero. Porque si no lo aplicamos, estamos resolviendo otra cosa. Eso es aplicar las condiciones de contorno. Porque esto ocurre por la condición Dirichlet. Aplicar la condición Dirichlet significa aplicar eso en el sistema, ¿sí? Ya sea saber el valor de una de las incógnitas, o que quede una en función de la otra, o nada, que no nos dé ninguna información esto. Pero esto hay que trabajarlo. Cuando nosotros trabajamos este mismo término en elementos finitos, acá lo tengo, hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las funciones de forma son distintas. A ver si lo tengo acá hecho esto. Acá. Trabajamos esto exactamente de la misma manera, pero resulta que las funciones de forma son estas que tenemos definidas, ¿no? Entonces en este caso son 4, es U1 por N1 en x igual a 3, bueno, es donde está la condición Dirichlet de x igual a 3. Y sabemos que esto nos da 16. ¿Por qué? Porque la U sombrerito debe ser igual a la U exacta en x igual a 3, que es donde está la condición Dirichlet. Y me deben dar 16. La U sombrerito es la sumatoria de estos términos y me debe dar 16. Resulta que si yo miro las funciones de forma, esas líneas que tenemos ahí, estas son 0 y solo una va a ser 1. Entonces, lo que ocurre con el método de elementos finitos es que siempre nosotros, después de hacer este análisis, obtenemos el valor de una incógnita. Cosa que en residuos ponderados podía pasar o no. Podíamos tener una incógnita en función de la otra o ningún tipo de información y hay que resolver el sistema completo. Sí, eso es una cosa que por ahí se me ocurre. Así que analícenlo, piénsenlo. El cuestionario de navegación, ¿el de cuál? ¿El cuestionario de navegación libre? ¿Cuál? El del parcial, supongo que pregunta. Creería que sí, pero tienen un solo intento. No estoy segura si es de navegación libre, pero creería que sí. ¿Nos podría averiguar eso después, profe? Bueno, entonces tengo dos cosas para preguntar. Lo del certificado y si es de navegación libre el cuestionario. Bueno, lo que yo voy a hacer, voy a preguntar esto y en cuanto tenga la respuesta lo pongo en PED, como un aviso. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, yo por Muchas hoy, gracias. Muchas gracias, no, profe. Hasta el jueves. hasta el jueves. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.